Las mayores enseñanzas de Jesús y cómo pueden transformar tu vida. Jesús, a través de su vida, sus palabras y sus acciones, dejó un legado eterno lleno de enseñanzas profundas que han guiado a millones de personas a lo largo de la historia. Sus mensajes trascienden el tiempo, proporcionando principios de amor, humildad, perdón, fe y esperanza que siguen siendo tan relevantes hoy como hace 2000 años. Aquí exploraremos las enseñanzas más valiosas que nos dejó Jesús, según los relatos bíblicos, y cómo estas lecciones pueden cambiar radicalmente la manera en que vivimos. 1. El amor como el mayor mandamiento. Jesús resumió toda la ley y los profetas en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37-39. Esta enseñanza establece el amor como la base de toda acción correcta. Jesús no solo predicó sobre el amor, sino que lo vivió al máximo, extendiendo su compasión a marginados, pecadores y enemigos. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Practica el amor incondicional, sin esperar nada a cambio. Busca maneras de ayudar a quienes te rodean, especialmente a los más necesitados. Perdona a aquellos que te han lastimado, siguiendo el ejemplo de Jesús en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. 2. La humildad y el servicio a los demás. Jesús redefinió el concepto de grandeza al enseñar que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve a los demás. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. En el acto de lavar los pies de sus discípulos, Jesús mostró que incluso el más grande debe estar dispuesto a realizar los actos más humildes. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? En lugar de buscar reconocimiento o poder, enfócate en servir a los demás con amor y humildad. En tu vida diaria, practica actos sencillos de servicio, como escuchar con atención o ayudar a quienes lo necesitan. 3. El perdón ilimitado. Jesús enfatizó la importancia del perdón como una parte esencial de la vida cristiana. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar a alguien, Jesús respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Mateo 18:22. El perdón, según Jesús, no solo libera al otro, sino que sana nuestro propio corazón. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Identifica las heridas del pasado y trabaja en perdonar a quienes te han lastimado. Recuerda que el perdón no significa aprobar lo que está mal, sino liberarte del peso del rencor. 4. La fe como fuente de fuerza y esperanza. Jesús enseñó que la fe puede mover montañas y que confiar en Dios trae paz y seguridad. Si tienes fe como un grano de mostaza, dirás a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada te será imposible. Mateo 17:20. La fe es confiar en Dios incluso cuando las circunstancias son difíciles, sabiendo que Él tiene un propósito mayor. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Cultiva una relación diaria con Dios a través de la oración y la lectura de la Biblia. Enfrenta los desafíos con confianza, recordando que Dios está contigo en cada paso del camino. 5. Buscar el reino de Dios primero. Jesús nos animó a priorizar lo eterno sobre lo temporal. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. Esto significa confiar en que Dios proveerá para nuestras necesidades si ponemos nuestra fe y nuestras acciones en Él. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Evalúa tus prioridades y asegúrate de que tu relación con Dios está en el centro de tu vida. Despréndete del apego excesivo a las posesiones materiales y busca la riqueza espiritual. 6. El poder de la oración. Jesús a menudo se retiraba a lugares solitarios para orar, demostrando la importancia de la conexión con Dios. También enseñó a sus discípulos a orar con sinceridad y confianza. Pidan, y se les dará, busquen, y encontrarán, llamen, y se les abrirá. Mateo 7:7. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Haz de la oración un hábito diario, tanto en momentos de alegría como de dificultad. Ora con fe y gratitud, confiando en que Dios escucha tus peticiones. 7. El juicio y la hipocresía.
Jesús advirtió contra el juicio de los demás, destacando la importancia de examinar primero nuestro propio corazón. No juzguen, para que no sean juzgados. Porque con el juicio con que juzguen, serán juzgados. Mateo 7, 1, 2. También criticó la hipocresía de los líderes religiosos, enfatizando que las acciones deben reflejar nuestras palabras. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Practica la empatía y busca comprender a los demás antes de juzgarlos. Esfuérzate por ser coherente entre lo que dices y lo que haces. 8. La regla de oro. Jesús sintetizó cómo debemos tratar a los demás. Así que, en todo, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. Mateo 7:12. Esta regla universal trasciende culturas y religiones, promoviendo el respeto y la bondad. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Antes de actuar, pregúntate cómo te gustaría ser tratado en la misma situación. Practica la empatía y el respeto en todas tus interacciones. 9. La importancia del sacrificio y la entrega. Jesús demostró el sacrificio supremo al dar su vida por la humanidad. Enseñó que seguirlo requiere negar a uno mismo y cargar con nuestra propia cruz. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mateo 16:24. ¿Cómo aplicar esta enseñanza? Identifica las áreas en las que necesitas dejar de lado el ego o el orgullo para vivir una vida más plena y significativa. Acepta los desafíos de la vida con paciencia, viendo en ellos oportunidades de crecimiento espiritual. Las enseñanzas de Jesús no solo son un camino hacia la salvación, sino también una guía práctica para vivir con propósito, paz y amor. Cada lección invita a una transformación profunda, desafiándonos a ser mejores personas y a vivir una vida alineada con los valores del reino de Dios. Al aplicar estas enseñanzas, no solo podemos cambiar nuestras vidas, sino también influir positivamente en el mundo que nos rodea. Como dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Al seguir sus enseñanzas, encontramos no solo dirección, sino también la verdadera esencia de lo que significa vivir. Jesús, figura central del cristianismo, dejó un legado de enseñanzas universales que trascienden el tiempo y las culturas. Sus palabras, recogidas en los Evangelios, son pilares fundamentales para quienes buscan una vida virtuosa y alineada con la voluntad de Dios. La Iglesia Católica las interpreta como guías no solo para la salvación eterna, sino también para construir un mundo más justo, amoroso y humano. Amar a Dios y al prójimo. El amor es el corazón de las enseñanzas de Jesús. Él resumió la ley y los profetas en 2 mandamientos: amar a Dios con todo el corazón, alma y mente, y amar al prójimo como a uno mismo. Mateo 22, 37-39. Este principio se extiende a amar incluso a los enemigos, promoviendo la reconciliación y el perdón. En la Iglesia Católica, este mandamiento se vive a través de los sacramentos, especialmente la Eucaristía, que une a los fieles con el amor de Cristo y entre ellos. 2. La humildad y el servicio. Jesús mostró con su ejemplo que la grandeza se encuentra en el servicio a los demás. Lavó los pies de sus discípulos, Juan 13, 14-15, y enseñó que el que quiera ser el primero debe ser el servidor de todos, Mateo 20, 26-28. La humildad, como virtud cristiana, es clave para evitar el orgullo y el egoísmo. En la doctrina católica, los santos son ejemplos vivos de humildad y servicio. La Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, encarnó esta enseñanza al dedicar su vida a los más pobres y enfermos. 3. El perdón y la misericordia. Jesús enseñó que el perdón debe ser ilimitado, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, Mateo 18:22. En la cruz, pidió a Dios que perdonara a quienes lo crucificaron, Lucas 23:34, demostrando que el perdón libera y sana. En la Iglesia Católica, el sacramento de la reconciliación es una manifestación tangible de esta enseñanza, permitiendo a los fieles experimentar la misericordia de Dios y reconciliarse con Él y con el prójimo. 4. La fe y la confianza en Dios.
Jesús constantemente llamó a sus seguidores a tener fe, afirmando que con una fe pequeña como un grano de mostaza, se pueden mover montañas, Mateo 17:20. Invitó a sus discípulos a confiar en la providencia de Dios, recordándoles que el Padre cuida incluso de los pájaros y los lirios del campo, Mateo 6, 25-34. En la tradición católica, la fe se alimenta a través de la oración, los sacramentos y la lectura de la palabra de Dios. La confianza en Dios también se refleja en la devoción a la divina providencia y en prácticas como el rezo del rosario. 5. La regla de oro. Jesús enseñó: haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti, Mateo 7:12. Este principio ético universal es un llamado a la empatía y al respeto mutuo. La Iglesia Católica promueve este ideal en su doctrina social, que aboga por la justicia, la dignidad humana y el bien común. Obras de caridad y solidaridad, inspiradas en esta enseñanza, son esenciales en la misión de la Iglesia. 6. Buscar el reino de Dios primero. Jesús animó a sus seguidores a priorizar lo espiritual sobre lo material: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, Mateo 6:33. Esta enseñanza llama a vivir con un propósito trascendental, evitando la idolatría de las riquezas. La Iglesia Católica refuerza esta idea al invitar a los fieles a centrarse en la vida eterna, promoviendo virtudes como la generosidad y el desapego de lo mundano. 7. La oración como conexión con Dios. Jesús enseñó a orar con sinceridad y confianza, ofreciendo el Padre Nuestro como modelo, Mateo 6, 9-13. Además, enfatizó la persistencia en la oración: pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán, Mateo 7:7. En la Iglesia Católica, la oración es fundamental para la vida espiritual. Desde la misa hasta las devociones personales, como el rosario o la adoración eucarística, los fieles encuentran en la oración una forma de fortalecer su relación con Dios. 8. El juicio y la hipocresía. Jesús advirtió contra el juicio apresurado: no juzguen, para que no sean juzgados, Mateo 7:1. También denunció la hipocresía de los fariseos, subrayando que nuestras acciones deben reflejar nuestra fe, Mateo 23, 27-28. La Iglesia Católica llama a los fieles a examinar su propia conciencia antes de criticar a los demás y a practicar la coherencia entre fe y vida. 9. La importancia del sacrificio y la cruz. Jesús enseñó que seguirlo implica sacrificio: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, Mateo 16:24. Su muerte y resurrección son el ejemplo supremo de sacrificio por amor. La Iglesia Católica invita a los fieles a aceptar las pruebas de la vida como una participación en la cruz de Cristo, encontrando en ellas oportunidades para crecer en fe y santidad. Impacto en la vida moderna. En la actualidad, las enseñanzas de Jesús siguen siendo una guía poderosa para enfrentar los desafíos del mundo. En un tiempo marcado por la individualidad, el estrés y la falta de propósito, las lecciones de amor, humildad, fe y perdón ofrecen una alternativa transformadora. El llamado a servir, perdonar y confiar en Dios no solo mejora nuestras relaciones personales, sino que también proporciona paz interior y un sentido profundo de propósito. La Iglesia Católica, como custodia de este mensaje, sigue invitando a los fieles a vivir según las enseñanzas de Jesús a través de los sacramentos, la oración y las obras de caridad. En resumen, las enseñanzas de Jesús son un camino hacia la transformación personal y social, invitándonos a construir un mundo más justo, amoroso y lleno de esperanza. Amor y solidaridad en un mundo individualista. Vivimos en una era de hiperindividualismo, donde el enfoque está en el éxito personal y la autoimagen. Las enseñanzas de Jesús sobre el amor y la compasión rompen este paradigma al subrayar la importancia de poner al prójimo en el centro de nuestras acciones. Ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22:39. En la práctica, esto implica un compromiso activo con la justicia social, el cuidado de los marginados y la construcción de una comunidad más inclusiva. Muchas organizaciones caritativas y movimientos sociales se inspiran en este mandato, promoviendo el respeto por la dignidad humana y la ayuda a los más vulnerables. Ejemplo moderno: las iniciativas de voluntariado y apoyo comunitario, como los bancos de alimentos o refugios para personas sin hogar, reflejan esta enseñanza.
recordándonos que el amor se manifiesta en acciones concretas hacia quienes más lo necesitan. Humildad y servicio en una era de vanidad. La cultura contemporánea a menudo ensalza el estatus, la fama y el poder. Jesús, en cambio, enseñó que la verdadera grandeza se encuentra en la humildad y el servicio a los demás. El mayor entre ustedes será su servidor, Mateo 23:11. Este mensaje cobra especial relevancia en un tiempo donde la búsqueda de reconocimiento puede llevar a la insatisfacción. La humildad no significa menospreciarse, sino reconocer que todos somos iguales ante Dios y que el propósito de nuestras habilidades es servir a la humanidad. Ejemplo moderno, líderes empresariales, políticos y sociales que priorizan el bienestar de sus comunidades por encima de su beneficio personal encarnan este principio. Las figuras como la Madre Teresa de Calcuta han inspirado a millones a seguir este camino de servicio. El perdón en un contexto de conflictos. El mundo actual enfrenta tensiones sociales, conflictos raciales, divisiones políticas y resentimientos interpersonales. En este contexto, la enseñanza de Jesús sobre el perdón es un bálsamo para las heridas colectivas e individuales. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, Mateo 6:12. El perdón no solo libera al otro, sino que sana al que perdona. En un tiempo donde el rencor y la cancelación predominan, practicar el perdón significa romper ciclos de odio y abrir caminos hacia la reconciliación. Ejemplo moderno, programas de justicia restaurativa, donde víctimas y agresores se encuentran para buscar el perdón mutuo, reflejan este principio. También se ve en líderes como Nelson Mandela, quien promovió la reconciliación en lugar de la venganza tras años de injusticia. La fe y la esperanza en tiempos de incertidumbre. Con el avance tecnológico y científico, muchas personas buscan respuestas en lo material, dejando de lado la dimensión espiritual.